Aquí, hermano, cuando se acuerde, ore por los hermanos que no están en este lugar. Algunos están trabajando, hermano, algunos no pudieron venir, pero usted ore nomás, amén. Dios los bendiga. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Tome su lugarcito un momentito y vamos a acomodarnos. Dios de alguna manera nos va a permitir visualizar cosas grandes que nos conciernen a nosotros como pueblo de Dios. Y a los que no han entregado su vida a Cristo, pues les quiero decir que hay un propósito en su vida. No fuimos nosotros hechos por coincidencia, fuimos hechos con propósito. Dios a nosotros nos ha criado, nos ha hecho con un propósito de que nosotros vivamos una vida conforme a su voluntad. Porque usted y yo podemos vivir una vida y de alguna manera usted y yo malbaratar nuestra vida con nuestros pensamientos, nuestra manera de creer y pensar. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una fundación que sea conforme a su palabra, amén. Porque su palabra es la que a usted y a mí nos permite conocer a Dios y nos permite también agradar a Dios. Ese es el propósito de Dios. Les quiero invitar, tenemos el privilegio de que vimos nacer a 2 personas este domingo. Y esto es algo muy glorioso. Y de igual manera, yo sé que muchos de los que estamos aquí es necesario que conozcamos cuál es la doctrina de Cristo Jesús. Entonces van a decir, pues es que es fácil, nomás se lee la palabra y ya se ve la doctrina de Cristo Jesús. La cosa es que sabe que nosotros nos han encomendado que les compartamos lo que de gracia recibimos, que usted también lo reciba de gracia. Quería notificarles, nuestro hermano Díaz, él está también un poquito enfermo, o sea, se resfrió, no sé qué pasó, y nos hizo saber que no iba a poder estar aquí porque se sentía un poquito mal. También hay que orar por el hermano y por los hermanos que no están aquí. Yo sé algo está pasando con ellos. No falta nada más por faltar los que aman a Dios, anhelan estar en su casa, amén. Ese es el plan y el propósito de Dios, que usted y yo anhelemos, porque si lo anhelamos realmente vamos a luchar por el anhelo que tenemos, amén. Les quiero decir que no sé cómo usted se mire, pero a todos, sin excepción, nos está predestinado al morir aquí en este mundo. Nadie va a ser eterno. Por lo tanto, todos tenemos que arreglar nuestra vida con Dios, sin excepción. Todos tenemos que arreglar nuestra vida con Dios, amén. Ya descansar un poquito, le voy a invitar que se pongan de pie y vamos a mirar si prepare su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a leer solamente un versículo para empezar y después vamos a orar y pídale al Señor que nos permita precisamente hablar de este tema que es tan interesante para usted. Ojalá y lo sea. Y si por alguna razón usted ha escuchado que algunos no quieren hablar de o dialogar de la doctrina de Cristo, por algo va a ser. Pero usted siéntase privilegiado el poder exponer la doctrina de Cristo. Es un privilegio a nosotros exponerla. ¿Sabe por qué? Porque es la verdad de Dios que Dios quiere que transmitamos para salvación. Ese es el plan, para salvación. Si alguien recibe esta verdad, a quien ha recibido es a Cristo Jesús. No lo va a recibir a usted, porque si lo recibe a usted, pues le voy a decir que usted no le puede ofrecer salvación. Pero Cristo Jesús sí le puede salvar a aquel que recibe esa palabra, amén. Así es que vamos a leer ese versículo. Yo creo que muchos incluso no lo sabemos de memoria y algunos yo creo que se lo van a aprender, amén. Dice la palabra de Dios así, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el rompimiento del pan y en las oraciones, o compartimiento del pan y las oraciones. En algunas versiones dice en el compartimiento del pan y otras rompiendo el pan, amén. Esta escritura, esta versión, Hechos 2:42. ¿Sí lo tenemos? ¿O no estábamos ahí? Ok, entonces por favor búsquenlo. Ok, una vez más: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el rompimiento del pan y en las oraciones, amén. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor. Esto es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a abrir la palabra y vamos a nosotros a compartir el pan. En otras palabras, vamos a
a partir esta palabra es para que todos recibamos una porción de ella, para que nosotros vayamos enriqueciéndonos y nosotros vayamos fortaleciéndonos espiritualmente. Nuestra alma necesita esta palabra, amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, precioso Dios, por este privilegio de estar delante de tu pueblo. Gracias, poderoso Jesús, por el privilegio de haber nacido, de haber visto nacer a dos personas más, Señor, y que se hayan escrito en tu nombre, Padre amoroso, ahí en ese libro de la vida, Señor Jesús. Padre bendito, gracias también, Padre bendito, por tener la oportunidad de vocear esta palabra. Pedimos que tú bendigas, Señor, a los que escuchan, a los que ven y a los que oyen, Señor Jesús, en este día. Y que tú bendigas, Padre bendito, nuestro entendimiento, y que tú, Señor, nos permitas gozarnos, Padre bendito, en tu poderoso nombre. Usa mis labios, mi mente, mi corazón, y prepara la mente de aquellos que van a recibir esta palabra en tu poderoso nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso, de Cristo Jesús. Amén. Tome sus lugares. Vamos a hacer de alguna manera, este es un estudio muy extenso, porque la doctrina de Jesús es desde el principio, es una enseñanza para nosotros. Si usted mira la palabra de Dios, es una instrucción continua. Desde el libro de Génesis se trata de aprender. Amén. Y termina todavía su vida y no alcanzó de aprender todo lo que le correspondía aprender. El ser humano siempre estamos nosotros cortos en alcanzar a aprender todo lo de Dios. Un día usted y yo vamos a tener la oportunidad de estar en su presencia, y las cosas que usted no aprendió aquí, allá las va a aprender. Amén. Y va a entender por qué muchas cosas a usted le parecían, a mí también me parecían o nos parecían, para yo también allí meterme en el mismo volumen de todas las personas. Nos parecía un poco como que no era lo lógico. Amén. Pero cuando estemos allá vamos a comprender por qué Dios estableció de la manera que estableció su palabra, para que nosotros viviéramos conforme a ella. Amén. Usted mira el capítulo 8, verso 31 del libro de Juan, va a mirar que precisamente la verdad nosotros nos va a hacer libres, pero dice que esta palabra es la que nosotros vamos a tener como principio para poder ser hijos de Dios. Si nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, nos convertimos verdaderamente en hijos de Dios. Ese es el plan de Dios, que nosotros de verdad nos convirtamos en hijos de Dios. Amén. Y así es que vamos a mirar el significado de la doctrina para usted y para mí. Los que no sepan el significado, pues es bueno que lo conozcamos. Es algo que es interesante si usted lo mira, para usted atesorarlo en su corazón y un día transmitirlo a alguien que no sepa lo que es doctrina, porque muchas veces cuando habla con alguien, y sobre todo si es alguien que cree diferente a usted, dice, podemos hablar de todo, pero menos de doctrina. Y esto es algo muy esencial para que usted lo entienda, y para que usted y yo lo podamos de alguna manera visualizar en el punto correcto. La palabra de Dios es doctrina, es enseñanza. Y si usted habla de la palabra de Dios, está hablando de doctrina, está hablando de enseñanza. Amén. La palabra doctrina quiere decir, en otras palabras, para que usted lo mire, enseñando, porque eso es lo que la palabra de Dios, cada que alguien la recibe, está aprendiendo, y el que la está hablando está enseñando. Entonces lo que quiere decir es enseñando. Y esa palabra pues de alguna manera enseña mucho. Muchos de los que la recibimos no aprendemos lo que en realidad es la palabra, pero si alguien nos la explica, vamos a poder visualizar de otra manera. Y no le crea al que le explica, dígale, ¿por qué crees así? Amén, porque esa es otra parte que debemos de mirar. ¿Por qué nosotros creemos así? Porque muchas veces el hombre dice yo creo, y esa palabra yo creo echa a perder muchas cosas, porque muchos por la manera de creer tuercen, o pudiera ser que incluso nosotros torciéramos la verdad de Dios. Amén. Incluso hoy en día hay creencias que yo creo que el bautismo es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí es una creencia, yo creo. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Y qué dice la palabra? Amén. Eso es un mandamiento. ¿A quién se lo dio y qué hicieron? Estábamos hablando de eso el domingo. ¿A quién se lo dio y qué hicieron los que recibieron ese mandamiento? Amén. También doctrina, o también quiere decir verdad. Y esto que estamos hablando es una verdad en el término bíblico. El término bíblico para usted y para mí todo el tiempo es verdad. La palabra está escrita para que nosotros seamos instruidos. Dice la escritura en el libro de Timoteo,
Toda la escritura es inspirada por Dios, presta para corregir, enseñar, redarguir en confianza. Amén. Redarguir en confianza es que se corrija la área que está mal en nuestra vida. Y usted, si habla la palabra, no va a corregir a nadie, pero la palabra sí tiene el poder para corregir a alguien, para transformarlo. Amén. De alguna manera usted va a poder mirar que es imposible enseñar la palabra de Dios y no aceptar que la palabra de Dios es doctrina. Eso va a ser una imposibilidad que no va a poder ser posible. Si usted habla de la palabra de Dios, va a hablar de doctrina. Si usted habla de la palabra de Dios, usted se va a introducir en una verdad que no acepta opiniones, sino que está establecida porque Dios lo estableció y a nosotros nos conviene aprenderla y vivirla. Amén. Ese es el punto. La doctrina es, para que usted lo entienda, la espina dorsal de toda la enseñanza que tiene la palabra de Dios. En otras palabras, es la columna vertebral de la verdad que Dios estableció para que nosotros estemos firmes y fuertes. Sí, el Señor nos dice a través de su palabra que nos edifiquemos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Por qué dice en el fundamento de apóstoles y profetas? Porque ellos fueron fundados de una manera que Dios les cambió su entendimiento y su manera de creer ya fue de una manera conforme a la voluntad de Dios. Vivieron y enseñaron lo que Dios les enseñó a través de la revelación que ellos recibieron. Por eso es que ellos vivieron conforme a la palabra y muchas cosas, incluso los profetas fueron perseguidos, los apóstoles fueron también perseguidos, fueron muertos por la verdad de Dios. Amén. Sufrieron por la verdad de Dios. Y tal vez usted, al decir la verdad, tal vez va a tener que sufrir algunas controversias, pero tiene que estar dispuesto a sufrir por la verdad de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Les quiero decir que toda declaración y enseñanza, la doctrina, para que usted lo entienda, es la que nos da las fuerzas para nosotros vencer en las adversidades. Si usted está bien doctrinado, es tipo y figura de un entrenamiento. Yo no sé cuántos hayan mirado, pero si ustedes miran el entrenamiento que les dan a los soldados cuando van ellos y se enlistan en el ejército, es un entrenamiento tan severo que ellos tienen que vencer en toda adversidad en un entrenamiento. Pero nosotros, le voy a decir que de alguna manera nadie nos obliga ni nos está instruyendo de esa manera que usted tenga que sufrir entrenándose. No, usted va a sufrir de alguna manera viviendo la verdad de Dios en tiempo real, peleando la buena batalla, de una manera que se va a ir forjando un buen siervo y un siervo fiel a través de la fidelidad a Dios, conforme dice la palabra. Amén. Cuando nosotros nos apegamos a la palabra, por la palabra vamos a sufrir, le voy a decir, contra nosotros mismos, consecuencias, porque a esta carne le gusta una cosa y la palabra nos dice que hagamos otra. Amén. Les quiero decir que no es nada agradable en ocasiones para esta carne someterla a la palabra. Cuando dice estar siempre gozosos, miren, si usted mira el libro de Tesalonicenses capítulo 5 y mira desde el verso 16 para adelante, va a mirar este punto, es un mandamiento, estar siempre gozosos. ¿A cuántos nos cuesta trabajo estar gozosos en ocasiones cuando viene el tiempo de adversidad? Yo creo que a todos, ¿verdad? Porque a todos nos va a costar de alguna manera una batalla y un cambio en nosotros de pensar inmediato. Si queremos estar nosotros gozosos, vamos a tener que nosotros quitar la controversia de lo que está pasando y poner nuestros ojos en Cristo. ¿Sabe qué? Dándole gracias a Dios, Señor, gracias por lo que estoy pasando. No importa la situación, gracias, Señor. Amén. Yo les decía en tiempo pasado, en otro tiempo cuando me golpeaba por ahí, que andaba dándole con el martillo por ahí a un clavo y le fallaba al clavo y le pegaba mi dedo, no hombre, yo quería desbaratar el martillo y el clavo. Pero después que me convertí y ya empecé a sentir lo que ahora siento, cuando me pegaba decía, ay, Señor, gracias, y me dolía. Pero decía, gracias, y yo sé, y ¿sabe qué? Eso me venía a mi mente, yo sé que tú sufriste más que este dolor. ¿Por qué voy yo a claudicar o a maldecir en ese tiempo cuando tengo que decir gracias aún por este dolor, por eso que me está pasando? Entonces esto es pelear conmigo mismo. Y cosas que a usted le pasa que a mí me pasan, amén. Ahora le voy a decir que los discípulos cuando empezaron ellos a enseñar esta doctrina, no se crea que fue fácil, porque para dar principio empezó con una gran persecución por enseñar la doctrina de Cristo Jesús. Y empezaron a sufrir consecuencias
hasta la muerte a algunos. No se crea que fue agradable para Esteban recibir pedradas por predicar el evangelio. Imagínense, cada pedrada que le daban no era nada agradable hasta terminar con su vida. Pero cada pedrada que él recibía, les quiero decir que con lo que nos dice al final de su último aliento, nos da a entender que él disfrutó aún el sufrir por ser él perseguido por el evangelio. Amén. ¿Sabe lo que salió de su boca? En vez de maldecir, digo, Señor, perdónales, no saben lo que hacen. Amén. Pero antes Dios le enseñó los cielos abiertos y le enseñó la gloria que le esperaba a él. Entonces dice, vale la pena sufrir por esta gloria, no importa, pero mantenerme firme. Amén. Hasta la muerte. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Así es que cuando usted tiene la sana doctrina, embellece su manera de vivir. Ya no necesita la mujer pintura, para que mejor me entienda. Ya no necesita también andarse buscando ponerse lo que algunas tratan de ponerse para verse guapas. Cuando les quitan todo eso, ay, 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 apaguen la luz. Pero le quiero decir que hermoso, la mujer es hermosa porque Dios la hizo hermosa. Amén. Les quiero decir que no necesita eso. Dios embellece a la mujer, le da gracia al hombre. Mire, vemos hombres muy feos, pero en la presencia y en la gracia de Dios, personas nos ven diferentes. Amén. Sí, es cierto. Pero en Dios todo esto nos viene a nosotros a favorecer, porque estar en la gracia de Dios es algo maravilloso. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Ahora les quiero decir, a algunos no les gusta escuchar esto, porque ya cuando tocan este punto dice, ya se está metiendo con mi persona. Pero Dios dice así. Mire, les quiero decir que esto es parte de una exhortación para que usted piense más en lo que Dios manda que en lo que usted piensa que le hace sentir bien. Allá en el libro de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, y empezamos del verso 13, dice, le voy a decir, el Señor a través de Timoteo nos demanda que nos ocupemos en leer, en exhortar y enseñar. Entonces, ¿sabe qué? Cuando leemos, nosotros vamos a poder aprender y después podemos exhortar con la palabra, pero con amor. No juzgando a nadie, porque ¿sabe qué? Dios no nos dio aquí el papel de jueces, nos dio a nosotros una tarea de enseñar y dar de gracia lo que recibimos de gracia. Amén. Vamos a empezar 4 del 13 hacia adelante, 1 Timoteo, ¿lo tienen ahí? Dice, entre tanto que vengo y a usted y a mí. Esta palabra no es excepción para nadie. Dice, entre tanto que vengo, dice, ocúpate en leer y exhortar, en enseñar. Ocúpate en leer. Y esta es la peor parte de algunos de los que estamos aún ya en el cuerpo de Cristo. Nos preocupamos por muchas cosas, pero menos por leer. Y cuando usted y yo leemos, ¿sabe qué pasa? Nosotros vamos a aprender la palabra de Dios. Pero si nosotros no leemos, entonces ¿de qué vamos a hablar cuando vayamos a hablar? Muchos van a hablar de novelas porque están las novelas. Y mire, y la palabra está bien dicha, novelas, pero las ven. Amén. Así dice, novelas, pero ahí está la gente viéndolas. Le da el revés al asunto. Y aprende de las novelas, nombres, y saben los nombres de todos. Y incluso vivimos una experiencia de una hermana, no fue aquí, hermanos, estábamos en Leitro y estaba bien preocupada por una persona que iban a matar en la novela. Pidió oración por la persona que iban a matar en la novela. Imagínense nomás las preocupaciones. Ya falleció nuestra hermana, pero después que salimos, el hermano pastor le dijo, hermana, ¿de qué estaba hablando? ¿Usted conoce a esa persona que estaba pidiendo? No, pero es que era en la novela y que le iban a matar. Y válgame Dios, mira nomás. Estaba llena de novelas. Amén. Entonces esto es lo que dice, el verso 14 dice, no menosprecies el don que está en ti. O sea, este es el punto. Hay un don que está en nosotros. Y si usted mira el capítulo 3, verso 9 del libro de Eclesiastés, mire lo que dice ahí. Usted abra su escritura. Ahorita vamos a regresar a Timoteo. Pero mire, dice la escritura, ¿qué provecho tienes de aquello en que te afanas? Así dice la escritura ahí. ¿Qué provecho tiene? ¿Qué provecho tienes de aquello en que te afanas?
Y luego el verso 10 dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. Y no es para que nomás lo veamos el trabajo, dice, para que se ocupen en él. Amén. Dice, ya ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a comprender la obra que Dios hizo desde el principio hasta el fin. Eso es lo que dice ahí. Entonces, si ustedes miran, lo que Dios está mirando es que nosotros, la ocupación que nos mandó, ¿en qué nos ocupáramos? Estamos nosotros distraídos. Pero aquí si usted vuelve a leer otra vez para atrás, regresando al verso 13, mírese, entre tanto que vengo, ocúpate en leer. Cosa que no hacemos en ocasiones, amén. Es que decir, yo no sé cuántos se aventan un buen desayuno y qué bueno por los que tienen algo para desayunar, pero qué hermoso es para los que anhelan y quieren desayunarse un capítulo, un versículo de la Biblia, si es posible un capítulo completo. ¿Y sabe qué? Y luego se enamoran y vuelven otra vez a repasarlo porque no lo entendieron. Y vuelven a repasarlo otra vez hasta que, bueno, ya comprendí por qué dice esto aquí. Vamos a hablar de cosas que son interesantes porque nos convienen, amén. Una vez más, el verso 14 dice, no menosprecies el don que está en ti. Dice que te es dado para profetizar con la imposición de las manos de los presbíteros, en el presbiterio, pues. Amén. Dice así, disculpen porque hay cosas que ya ni español ni inglés, ahora sí estoy atrás. El inglés lo hago lo mucho y el español ya también se me andan olvidando. Inglés no sé y el español, esto sí está mal. Amén. Pero oren por mí. Dice, medita estas cosas, ocúpate cabalmente en ellas, de manera que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esta parte, cuando usted y yo leemos la palabra, cuando nos empapamos de la palabra, sus respuestas cuando hay preguntas van a ser con sabiduría y entendimiento y no va a decir yo pienso, dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted ya conoce lo que Dios tiene en opinión de muchas cosas que vivimos. Nosotros comúnmente tenemos muchas cosas en común. Muchas preguntas están en común entre nosotros. Y sabe, cuando leemos la palabra ya sabemos que esa respuesta de Dios para todos nos alcanza. Algunos no, ciertamente porque no tienen las mismas preguntas, pero para muchos es la misma pregunta. Amén. Les quiero decir, muchas cosas no nos gustan. Verso 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en esto, porque si así lo hicieres, dice, a ti mismo te salvarás y a los que te oyen. O sea, precisamente aquí va a haber una lucha, dice, porque a ti mismo te salvarás y también a los que te oyeren. O sea que hablar la verdad de Dios conviene porque a nosotros primeramente nos es una bendición para salvación. Y no nomás para nosotros, porque quien lo oye hablar a usted y habla de esta doctrina también puede aprender y ser salvo. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Tal vez no le gusta, pero eso es lo que Dios dice, amén. Aleluya. La palabra de Dios tiene un propósito, hermanos, y eso es algo que usted tiene que aprender. Y para todos los seres humanos es el mismo propósito. Pero tenemos que aprender estas cosas de la palabra de Dios y atesorarlas en nuestro corazón. Si usted sabe, cuando usted se dé cuenta con todo su entendimiento que la palabra de Dios es la verdad que necesitamos y que es Dios mismo para usted y para mí, se va a dar cuenta y se va a interesar. Entonces no va a tener duda, porque sabe que le va a creer a Dios en totalidad. Ahora les quiero decir que Dios les dejó establecido y está establecido que toda la escritura es inspirada por Dios. Vaya vía el libro de Timoteo si usted gusta, y si no, nomás escúchelo porque yo sé que usted lo sabe. Pero así dice ahí en 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y allí nos empieza a enseñar el propósito para qué fue inspirada. Fue inspirada por Dios con planes eternos para todo el ser humano. Esos planes eternos están en un proceso para todos los que vivimos aquí en la tierra. Porque aunque hayamos escudriñado mucho, todavía hay cosas que aprender. Amén. Así dice. Pues toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego empieza a decir, y útil para enseñar. Mire, esta parte, para enseñar, o sea, es una utilidad que necesitamos. Pero aparte de eso, o sea, nosotros nos enseña, o sea que nosotros podemos enseñar cuando sepamos. Pero si no sabemos, ¿qué vamos a enseñar?
¿Vamos a hablar de novelas? ¿De qué vamos a hablar? ¿De fútbol americano? Muchos andan peleando porque ganaron que los estos y los otros, que las Chivas y que el América. Ese es el punto que trae mucha gente. Cuando deberíamos de hablar nosotros de Cristo Jesús. Amén. Esa es la parte más especial. Útil para enseñar, dice. Para redarguir. Y a esta otra parte de aquí es la que a muchos no nos gusta. Porque dice para corregir, para instruir en justicia, para corregir. La instrucción a muchos nos llega y la recibimos. Pero no la queremos vivir, a muchos nos cuesta trabajo vivirla. Ahora, la parte para corregir, esta parte de corrección le corresponde a Dios a través de su palabra, nos enseña las correcciones que tenemos que tener y ir haciendo. Amén. Y estas correcciones quiere decir cuando ustedes las hagan, no la hagan porque alguien enseñó aquí, háganlas porque ustedes quieren agradar a Dios. Si ustedes quieren agradar a Dios, ¿sabe qué? Háganlas porque de verdad ustedes quieren que ustedes estén bien con Dios. O sea, yo lo quiero hacer porque yo quiero agradar a Dios. Amén. Háganlo, déselo si es para Dios. El verso 17 ahí de ese capítulo, ustedes van a mirar el plan y el fin de todo esto. Porque esto es un fin que espera ver Dios en nosotros. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Y ahí nos explica para qué quiere que estemos preparados. Porque muchos se preparan para ser maestros, otros se preparan para ser ingenieros, doctores. Pero les quiere decir que ahí lo que dice, preparados para toda buena obra. O sea, es bueno ser doctor también. Pero ¿sabe qué? La obra de Dios quisiéramos que la entendieran que es primero. Aún muchos doctores después de ser doctores, ¿sabe qué? Se les olvida. Y si conocieron a Dios antes, ¿sabe qué? Ya cuando son doctores muchas veces se les olvida lo que ellos aprendieron de Dios. ¿Por qué? Porque la profesión les empieza a empañar y a nublar su entendimiento. Así es que si usted recibe algo, es para que usted sea útil para eso, para ser útil para la obra, ser útil para alguien más. Amén. Si llenan votos, se hacen votos ahí en la profesionalismo que se destacan muchos seres humanos y son profesionales, pero después se les olvida. Ven morir a alguien y sabe qué, y pueden hacer algo por él, pero si no le pagan lo que les piden, lo dejan que se muera. Y esto es algo terrible. Les quiero decir que la doctrina que Cristo estableció es para compartirla, para nosotros dar de gracia lo que recibimos de gracia. No es para que usted la sepa solamente y la atesore en su corazón, porque sabe que si usted la atesora en su corazón solamente para usted, no va a ser útil para el propósito que fue hecho. Amén. Porque el hombre fue hecho para la alabanza y la gloria de Dios. Ahí en el mismo libro de Timoteo, en el capítulo 4, el verso 2, para enfrente, dice que predique, en esta parte usted y yo podemos mirar, que predique. Esta parte nos cuesta trabajo en ocasiones, y no significa que usted tiene que pararse aquí en el púlpito, detrás del púlpito, y usted esté predicando. Usted puede encontrarse a alguien y le puede predicar. Las hermanas dicen que caen en la congregación de los santos, pero saben que pueden predicarle a todas las personas que se encuentren donde estén trabajando, donde estén de compras, donde anden ahí. Amén. Ese es el punto. Donde vayan. Es que decir que no nomás aquí tenemos que ser nosotros predicadores, o si, por ejemplo, si yo estoy aquí enseñando, no nomás aquí. Ahí con el hermano Pedro nos paramos y en vez empezamos a platicarle a alguien más. A muchos no les gusta, pero ¿sabe qué? Ni modo, de la opinión de ellos, la verdad de Dios está ahí para tocar su corazón. Amén. Dice el capítulo 4, verso 2 de 2 Timoteo, dice que predique la palabra, que incites a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende. Esto es algo serio, hermanos. Amén. Esto es la sana doctrina. No se trata de nosotros reprender lo que nosotros pensamos que necesita reprensión, lo que Dios dice que se reprenda. Amén. Es duro decirle a una persona, hermano, lo que está haciendo no es correcto. Cuando yo me encontraba al hermano Pedro, hermano, ¿qué? Pues ¿cuándo ya deja de hacer eso? Y sabe que no, yo creo que no le agradaba nada. Ahora un día lo va a decir. Pero mire, gracias a Dios porque un día escuchó la palabra. Amén. A Fernando todos los días le digo. Y le caigo mal, me dicen veces, me caes bien gordo, dice. Y pero qué bueno porque te caigo gordo porque te digo algo bueno.
Y ahora ya últimamente, gracias a Dios, porque me ha ganado el respeto de él por gracia de Dios. Y ahora platicamos y no discute ni pelea, pero poco a poco el Señor le ha enseñado muchas cosas ya. Y ya no ignora muchas cosas. Amén. Oren por él. Dice así: incites a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende. Exhorta con toda la blandura y doctrina. En otras palabras, tenemos que ser sabios, porque esto es un diamante, es algo valioso. Y si nosotros no sabemos dárselo a la gente, sabe que en vez de nosotros de alguna manera llegarlos a Dios, los podemos herir para que nunca se acerquen a Dios. Les quiero decir, muchas veces nosotros andamos metiéndolos en problemas, tratando de hacerles saber que nosotros sabemos más que las otras personas. No, pórtese humilde. El apóstol Pablo fue una enseñanza que nos dio a nosotros, que él se hacía, dice, para los que eran humildes, él se hacía humilde. Era muy elocuente el hombre, era muy sabio, pero él se portaba como que no sabía con los que no sabían. Con los que tenían se portaba como que no tenía, aunque tenía mucha gracia y mucha sabiduría, pero él se portaba para alcanzarlos, él decía para alcanzarlos. Amén. Pero nunca se salía de la sana doctrina. Amén. El verso 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, dice, antes teniendo comezón de oír. Pero aquí dice en esta versión que yo tengo, oye, mire cómo dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón en las orejas. Aquí dice directamente, dice, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus mismas concupiscencias. Entonces, y esto está pasando porque muchos están oyendo y están yendo a un lugar donde les hacen cosquillas en los oídos con lo que escuchan y los apapachan de la manera que no se apuren, así como viven están bien. Eso es lo que muchos quieren oír. Pero le quiero decir que si usted se incomoda por la verdad, la doctrina es algo que tenemos que aprender para vivirla, no nomás para aprenderla, para vivirla. El verso 4 dice: y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahorita está el mundo lleno de fábulas, lleno de filosofía. Son muchos filósofos. Muchas personas son muy sabias en su propia opinión. Amén. Ahora en la palabra de Dios podemos ver que Dios nos enseña que cualquiera que se extravía por esa parte, por eso usted tiene que estar listo. Y no persevera, dice en la doctrina, esta parte para que usted también, porque muchas veces este sentido lo tenemos nosotros, cualquiera que se desvíe y no persevera en la doctrina, dice, aunque diga que es un siervo de Dios, no es un siervo de Dios. Porque es un siervo de Dios cuando persevera en la voluntad de Dios, cuando vive en la voluntad de Dios. Les quiero decir que se puede perder todo esto. Y no es fácil decirlo, pero es bueno decirle, sabes que no te engañes, a ti mismo te estás engañando, Dios no puede ser burlado. Libro de Gálatas, eso nos dice la palabra de Dios, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Capítulo 6, verso 7 hacia adelante dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a segar, eso mismo va a cosechar. Amén. Dice, déselo si es para Dios. Pero nos vamos a ir ahí al libro de Juan, segunda de Juan 1:9, y cuando usted lo lea, mire nomás lo que dice aquí, es algo que nos concierne a todos. Porque sabe que muchos de nosotros, yo me rebelé contra Dios. En un tiempo, ¿sabe qué? Yo miraba y Dios decía y yo pensaba diferente. Decía, no, pues Dios dice así, pero yo lo quiero hacer así. Entonces eso no es vivir en la sana doctrina. Eso no es vivir en la voluntad de Dios. Usted y yo estamos aquí y si aprendemos la palabra de Dios a vivirla como dice la palabra de Dios, de verdad nos vamos convirtiendo en lo que Dios quiere que nos convertamos. Amén. Pero si nosotros decimos, Dios dice así, pero yo quiero vivir así. Entonces, ¿sabe que usted está viviendo como usted quiere? Así que se cumple lo que dice la palabra de Dios ahí. Nadie vive para sí. Capítulo 14, verso 7 del libro de Romanos dice, nadie vive para sí. O sea que vive para Dios o vive para el otro. En otras palabras, si no vive para Dios, no se engañe, pues usted vive para el otro, yo vivo para el otro. Esa es la parte crítica, pero es la verdad. Y no nos gusta, pero es la verdad. Ahí, capítulo 1, verso 9 de segunda de Juan dice, cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, dice, el tal tiene tanto al Padre como al Hijo.
Amén. Ahora, el punto es este. Si nosotros nos rebelamos contra Dios, nos engañamos a sí mismos pensando que nosotros la vamos a hacer por sí mismos. No la vamos a hacer. Ahora, aquí se trata de principios que tenemos que tener o que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Estos principios no vienen de un invento del ser humano. Estos principios Dios los estableció en sí en su palabra. Amén. Y estos principios, si no los tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y si nosotros no los atesoramos, no vamos a poder entender la doctrina de Cristo. Porque son principios que nos van a llevar a relacionarnos con Dios. Son principios que nos van a llevar a nosotros tener la revelación de Dios, porque son principios que nos unen a estar en una relación con Dios. Amén. Pero si no, nosotros no nos interesamos en eso, nos engañamos a nosotros mismos. El primer principio es entender que la verdad de Dios viene a nosotros por revelación. No viene por estudiar tanto la palabra, no viene por eso. No viene porque usted se crea, porque hay muchas personas, incluso usted va a oír muchas personas que dicen, es que yo soy bien espiritual. Pero ¿sabe qué? Nomás, si usted le saca una foto y luego mira, nada que ver con espiritualidad. No juzgando las cosas ni a las personas, pero nada que ver. Le hablan un poquito apenas en controversia y sabe que está lista para pelear o listo para pelear. ¿Usted cree que sea una persona espiritual así? No, hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, amén. Lo que aquí tenemos que entender, si de verdad nosotros queremos ser espirituales, tenemos que entender que el maestro de la revelación espiritual es Cristo Jesús. Y para nosotros recibir esta revelación tenemos que estar de verdad en Cristo Jesús. Vivir para Cristo Jesús. Él no le va a revelar a cualquier persona su verdad. Es un misterio que está ahí y se lo quiere revelar a todos sus hijos, pero cuando sean responsables. Si ustedes miran Efesios capítulo 3, verso 9, esto es una comisión que tenemos de revelar. Este misterio estuvo oculto por los siglos, pero en este tiempo nos lo ha dado a conocer a nosotros para que se lo revelemos a aquellos que lo van a recibir para alabanza y gloria de Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. No es cualquier misterio, es un misterio para alabanza y gloria de Cristo Jesús. Así es que cuando usted recibe este misterio, sabe lo que va a recibir es a Cristo en sí, en su corazón. Porque si tiene a Cristo, sabe que usted va a vivir una vida en santidad. Yo voy a vivir una vida en santidad, amén. Déselo si es para Cristo. Él es el maestro de la revelación. Él es el Espíritu Santo, ya lo hemos leído en otras veces. Él mismo es el que inspiró a los que escribieron la palabra de Dios. En otras palabras, Él mismo es el que lo puede inspirar a usted y a mí. Es el mismo que nos puede darle entendimiento, nos puede dar la sabiduría, nos puede dar a nosotros nosotros saber que estamos plenos en la verdad de Dios. Pero miren, muchos decimos que tenemos la verdad de Dios, pero no concordamos con los apóstoles. ¿Será otro espíritu? Los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, no estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Yo le creo la palabra de Dios. Pero ¿sabe por qué? No concordamos con los hechos de los apóstoles. El simple hecho, mire, para todos, esto es para todos. No nos gusta, pero es la verdad. Los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo. Hoy en día los siervos de Dios que supuestamente son hijos de Dios bautizan diferente. ¿O quién está correcto? ¿Los apóstoles o los que bautizan diferente? Pues les quiero decir que la palabra de Dios misma a nosotros nos dice que nos edifiquemos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. También nos enseña que nadie puede poner otro fundamento. Efesios 2:20 y luego 1 Corintios 3:11, eso es lo que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Nadie puede poner otro fundamento, amén. Qué hermoso es cuando usted y yo, de alguna manera u otra, nosotros miremos que vayamos gracias hermano, que vayamos concordando con los apóstoles. Si vamos concordando con los apóstoles, sabe que usted está en la iglesia verdadera. Hoy en día estamos hablando de un problemón que está en todo el mundo. Todos se proclaman la iglesia de Dios, pero no concuerdan con los apóstoles. La doctrina de los apóstoles la tienen a un lado.
Y para muchos incluso ya se atrevieron a decir que Pedro se equivocó. Sí, se han atrevido algunos a decir que Pedro se equivocó. Pues les quiero decir que Pedro no se equivocó porque dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y si Pedro se equivocó, se equivocaron los 11. ¿Sabe por qué? Porque ahí estaban los 11. Y Matías también, que entró y que Dios lo eligió, a él también quiere decir que también se equivocó. Usted lo puede mirar en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Amén. Les quiero decir, usted y yo tenemos acceso a la verdad de Dios solamente a través de su palabra. Y después, cuando usted recibe en revelación algo, lo que usted recibe en revelación tiene que concordar con la palabra, y si no, es un espíritu mentiroso. Está seria la situación aquí. Porque si usted recibe una revelación que no concuerda con la palabra de Dios, pues entonces ¿de qué Dios estamos hablando? Cuando Dios dejó establecida esta palabra, y le quiero decir que todos los que hemos entrado aquí, y si somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos que concordar con los apóstoles. Deberíamos de concordar con los apóstoles. Amén. Muchos hemos dicho que no se puede hacer esto. Le voy a decir, sí se puede, pero hay cosas que debemos de llamarlas por el nombre como son. Se puede, pero no se debe. Porque la palabra de Dios dice que no se debe hacer. Pero sí lo puede hacer. Y el que lo hace es transgresor de la palabra. Pero muchas cosas sí puede hacer el ser humano. Pero les quiero decir que cuando las hace contra la palabra, es transgresor de la palabra. Transgresor de la voluntad de Dios. Amén. Si es que usted entienda, sí es posible hacer muchas cosas. Pero no todo nos es lícito. Porque no todo nos conviene, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Denle un aplauso al que vive y reina para siempre. Es una realidad para nosotros que muchas verdades son misterios. Eso es una verdad que está entre nosotros. Y les quiero decir que Dios tiene para las mentes y las personas que se han entregado a Él, verdades que nunca van a cambiar. Van a seguir siendo verdades desde el principio hasta el fin. Van a seguir siendo verdades y van a concordar con la palabra. Todas estas palabras que Dios estableció, o toda esta escritura que Dios estableció en la palabra de Dios, y todas estas palabras que hemos aprendido de la palabra de Dios, son cosas que no van a cambiar. Aunque esta palabra sea de alguna manera vituperada y cambiada, sabe que si usted es guiado por el Espíritu Santo, hay cosas que ya no las va a aceptar. Yo le dije en una ocasión a un hermano, no voy a decir nombres, pero me está diciendo, pero ¿por qué ahí tiene el nombre de Jehová? Le dije, mira hermano, ni se sorprenda porque ahorita están sacando Biblias nuevas, que sabe que muchas de estas Biblias que están sacando, las van a sacar y ya van a hacer cosas tan diferentes que nada que ver con la palabra de Dios. Porque no están siendo inspiradas ya por Dios, sino están tratando de acomodar para guiar. Ya alguien por ahí dijo, no voy a dar nombres, pero alguien por ahí dijo que no podía gobernar con un libro tan antiguo una iglesia tan grande. O sea que ya esta Biblia esta palabra como que ya se les hizo que es muy antigua. Necesitan una nueva palabra. Les quiero decir que Dios no ha envejecido ni va a envejecer. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. En el libro de Juan, capítulo 16, verso 13, le vamos a invitar para que usted mire. Y les quiero decir que muchas verdades son misterios que Dios tiene para las mentes. Y les quiero decir que de alguna manera no son mentes cualquier tipo de mentes, sino son mentes regeneradas. Y solamente pueden ser entendidas hasta que el Espíritu Santo las revele, como dicen en las Escrituras, porque sabe que cuando el Espíritu Santo las revela, concuerda con la palabra y va todo empaginado. De una manera que cuando dice uno algo, después lo respalda la misma palabra de Dios. Hay muchas cosas que nosotros hemos mirado que muchas veces buscamos el respaldo de la palabra de Dios para algunas cosas que nos queremos adjudicar a sí mismos. Pero les quiero decir que al cabo del tiempo se da cuenta la persona que realmente solamente hay una parte que se acomodó a su manera de pensar, pero hay multitud de cosas que no concuerdan con su vida. Amén. 16:13 dice, pero cuando viniera el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os las hará saber.
Entonces les quiero decir que cuando el Espíritu de Dios, ¿verdad?, de verdad toma a una persona, el Señor lo guía. Y esa guianza, ¿sabe qué? Muchas veces el hombre no entiende por qué hace las cosas. Pero si son cosas de Dios, ¿sabe qué? Después que pasa un poco de tiempo, se da cuenta, ahora comprendo por qué hacía esas cosas. Miren, les quiero decir, aquí ciertamente han pasado algunas cosas y algunos las han juzgado. Cuando yo llegué a la iglesia, yo juzgué muchas cosas en la iglesia. Una de las cosas que juzgué es que miré gente llorar, miré gente gritar, miré gente danzar y brincar ahí en el altar y yo dije, estos están bien locos. Cuando yo venía de un lugar donde si se caía un penny allí se escuchaba el ruido en toda la iglesia. ¿Sabe qué? Todos hablaban al mismo tiempo y nomás hablábamos lo mismo, pum. Y calladitos todos. Si un niño estaba dando guerra dentro de la iglesia, lo sacaban para afuera y váyase allá al atrio. Entonces, ¿sabe qué? Aquí ciertamente les quiero decir que hay cosas que tal vez para muchos es una locura, pero cuando las empieza a vivir y a disfrutar, se da cuenta que es un Dios verdadero, real, que es el Dios creador que lo crió, y el gozo que viene de allí arriba no se puede esconder. Amén. Dice allí, vamos a ir al libro de Corintios, ya leímos el capítulo 13 de Juan, ¿verdad? Les quiero decir que vamos a ir al libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 2 y vamos a empezar el verso 14. Y les quiero decir que el hombre sin la unción del Espíritu Santo no tiene la capacidad de entender los misterios de Dios. Y les quiero decir que el Dios altísimo que tenemos no es cualquier Dios, es un Dios tan sublime que tenemos que entrar a otra dimensión para poder nosotros comprender las cosas que Dios tiene para nosotros. Hay cosas que son un misterio para nosotros. ¿Sabe? Cuando nosotros las empezamos a disfrutar es cuando entramos a esa dimensión del Espíritu. Amén. Es cuando empieza usted a decir, ay, ahora comprendo por qué. Y hay cosas que usted vive que no quisiera que se acabara nunca. Porque sabe que son momentos. Por eso el himnólogo lo dijo bien, dice, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. ¿Sabe por qué? Porque esos momentos son únicos. Y pueden pasar momentos largos de 10, 15, 20, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Recuerdo a mi pastor cuando él me platicaba de su testimonio, me dijo que cuando el Señor lo selló con su Espíritu Santo, dice que toda la noche estuvo ahí en la iglesia y se quedó ahí, dice, y después cuando me levanté y yo quería hablar, dice, y hablaba en lenguas. Y duré como 15 días, dice, que no podía hablar con nadie. Porque yo les hablaba y salían lenguas, o sea que no le hablaba en mi idioma, le hablaba en otro idioma. Y ¿sabe qué? Y ya cuando iba a hablar, dice, me pensaba, así es que mejor pensaba lo que iba a hablar y no lo hablaba. Esa es una experiencia única por días. Amén. Bueno, lo que dice aquí en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice, mas el hombre natural, esto es para que usted lo entienda, dice, mas el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque se ha de discernir espiritualmente. Y esto es lo que pasa. Entonces el hombre natural ciertamente mira con sus ojos, juzga con su carne. Pero leamos lo que dice. Mas el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son insensatez, locura. Amén. Ni las puede conocer porque son espiritualmente examinadas. El verso 15 dice, pero el espiritual examina ciertamente todas las cosas, dice, mas él de nadie es examinado. En otra versión va a decir, juzga todas las cosas, pero por nadie es juzgado. Y esa parte también cuando usted la lea es necesario que usted la entienda, porque dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero por nadie es juzgado. Y no sé si usted se haya preguntado por qué por nadie es juzgado, pero les voy a explicar por qué. Y el por qué por nadie es juzgado es porque vive una vida intachable, vive una vida de ejemplo. O sea, todas las cosas que usted mira del hombre espiritual, las mira con gracia y sabe que no le encuentra error. Si vive espiritualmente en una etapa donde usted pueda mirar que el hombre de verdad se desarrolla en un estado espiritual. ¿Sabe qué? Usted le habla mal y él le contesta bien. Usted le hace un mal y él le hace un bien. O sea que por donde quiera que le busque, lo que usted va a recibir es una respuesta
que es aprobada incluso por el mismo hombre. No lo puede juzgar. Le puede robar y él va a orar por usted. No le va a decir nada. O sea que esa es la parte, y nos cuesta trabajo porque alguien nos hace algo y lo primero que tenemos en sí, en nuestro sentir, ¿qué es? Vengarnos. Alguien nos habla poquito fuerte y sabe que si está en la carne usted quiere gritar. Si aquel estaba hablando fuerte, usted ya anda con gritos. Si no vive espiritualmente, ahí se nota. Pero si usted le habla fuerte a una persona, la persona, si usted nomás mire su manera de contestar, hermano, pero ¿por qué te enojas? No es motivo que te enojes, hombre. Con paciencia, con amor. ¿Y sabe qué? No lo va a juzgar por eso. Amén. El verso 16 dice, ¿por qué? Y luego hay una pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos entendida la mente de Cristo. La versión que ustedes tienen dice, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Alguien con la mente de Cristo sabe que lo que piensa es siempre en ser una bendición. Alguien con la mente de Cristo sabe lo que piensa es siempre en agradar a Dios. Ese es el plan. La sana doctrina, hermanos, es una cosa que muchos solamente conocen la palabra doctrina, pero realmente no conocen vivir en la voluntad de Dios. La sana doctrina es vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Así es que les quiero decir, para que usted pueda juzgar alguna cosa, si quiere ser un juez justo o alguien que quiere interpretar algo justo, el Espíritu Santo es el mejor intérprete. Porque sabe que el Espíritu Santo, cuando alguien está guiado por el Espíritu Santo, interpreta todas las cosas, pero no para juzgarlas, sino para ver de qué manera puede ser una bendición para alguien. Y cuando se suscitan situaciones, lo que anda buscando siempre es una respuesta a la situación, no un juicio. Mírelo, porque en veces en el hogar eso es lo que pasa. Deberíamos ser personas espirituales y sucede una cosa y en vez de buscar una solución juntos, buscan siempre el culpable. ¿Quién fue? ¿Tú fuiste vieja o yo fui viejo? Y luego si fue la mujer, la culpan por tu culpa y eres más tonta de lo que yo te pensaba. O sea, le empieza a decir las cosas que piensa que son verdades, cuando en realidad estos son espíritus destructivos, porque ellos destruyen la relación incluso de la pareja que es uno. Amén. Cuando debería de ser diferente, un hombre espiritual, una mujer espiritual, pasa una cosa, mija, no te apures. Si es el hombre, no te apures, ya pasó. A sus mismos hijos, ya pasó, mi hijo. Pon atención para la próxima vez, hombre. Con amor, ¿sabes qué? Ten pendiente porque eso no está bien. Y dígale, eso no le gusta a papá Dios. También usted como esposa, como esposo, dígale lo mismo. Si la esposa empieza por ahí, en vez de echarle rasguños, dígale, mija, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Amén. Esa es la honra y la gloria por siempre. Ahora les quiero decir que esta verdad revelada por el Espíritu Santo lo que va a hacer siempre es edificar. Nunca va a destruir, sino que va a edificar. Y esta verdad, ¿sabe qué? Precisamente es por eso que dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Y cuando se discierne espiritualmente, ¿sabe qué? Lo que produce es una edificación. Ya en vez de ser un problema de que alguien pasó por esta situación y ya fue un problema, se empieza a buscar una solución y se empieza a disfrutar incluso al buscar la solución. Yo he aprendido esto, ¿sabe que a través del tiempo? Yo no lo sabía. Desde hace muchos años, bueno, desde que me uní con mi esposa, dije, yo quiero una compañera que me ayude a buscar soluciones en mis problemas. No quiero una compañera que me juzgue en las cosas que me salen mal. Yo les dije, a ella le dije. Gracias a Dios porque realmente Dios me concedió todo eso. Le doy gracias a Dios. Y aquí también he encontrado compañeros y mis hermanos en Cristo que, gracias a Dios porque siempre están conmigo buscando soluciones, no culpables. Amén. Ese es el plan. Dios tiene ese plan para usted. Que nos guiemos conforme el Espíritu de Dios. A nadie juzguemos, ayudémosle. Ciertamente si tenemos que enseñarle a alguien, tenemos que enseñarle la verdad es todo. La verdad nos juzga a todos. Amén. Den un aplauso al Señor, Él lo merece.
Y les quiero decir para que usted, si se cree espiritual, la verdad de Dios, la revelación de Dios, el hombre espiritual siempre va a tener que sujetarse a la verdad de Dios. El hombre espiritual siempre va a tener que estar de acuerdo con la palabra de Dios y con la doctrina establecida por Dios para nosotros. Cuando nosotros estamos en un estado espiritual, ¿sabe qué? Siempre Dios tiene la razón. Dios tiene la razón. Y si Dios tiene la razón, ¿sabe quiénes somos nosotros para juzgar las situaciones? Tenemos solamente que unirnos para buscar soluciones, pero siempre orando juntos. Antes de que busque la solución, dile: vente, mijo, vente, mija. Ya sé que el esposo o la esposa, vente, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. ¿Cómo vamos a confrontar? Por grave que sea la situación, vamos a buscar esa parte ahí. Entonces, parte de la doctrina, ¿sabe que esto es ser uno? Dice que todo tenían en común. Los discípulos, que empezamos con ese versículo, dice que estaban todos unánimes y todo tenían en común. ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Entonces ellos perseveraban. ¿Sabe cómo perseveraban? No buscándose los errores unos a los otros, sino mirando y pidiéndole a Dios la guianza y la sabiduría y el entendimiento. A tal grado que, ¿sabe qué? Ellos iban triunfando y estaban tan unidos que solamente de esa manera los desunieron, a través de que hubo esa esparción por la persecución que se levantó. Pero aún en esa esparción, ustedes van a poder mirar que todos llevan el mismo concepto y el mismo propósito. Todos enseñaban de una manera, donde iban, enseñaban lo mismo. Amén. No había diferencia en la enseñanza y la doctrina. Todos concordaron con lo mismo. Amén. ¿Qué le estoy diciendo? Si nosotros somos uno en Cristo, y todos los que estamos en el mundo, si nosotros somos uno en Cristo, deberíamos enseñar lo mismo. Deberíamos de concordar con los apóstoles. Al concordar con los apóstoles, ¿sabe qué? Estamos concordando con Cristo, porque Dios estableció un fundamento, siendo Él la principal piedra del ángulo. En otras palabras, Él es el fundamento. Pero enseñó a los discípulos, ¿para qué? Para que enseñaran a otros, para que todo esto que hicieran, lo hicieran en el plan y en el propósito de Dios, mirando la meta. Amén. ¿Estamos bien? En el libro de los Salmos, vayan allá, Salmo 117. Les quiero decir que la doctrina de Cristo nunca cambia, la doctrina de Dios nunca cambia, la palabra de Dios nunca cambia, y es absolutamente eterna, para que ustedes sepan, y nunca va a cambiar. En su naturaleza es lo que usted va a mirar, la esencia de Dios siempre va a estar ahí en la palabra, la verdad de Dios siempre va a estar allí, porque es Dios mismo en la palabra. Amén. Y cuando usted lo mira de una manera como dice la Escritura, sabe que usted se va a unir al cuerpo de Cristo. No vamos a leer este versículo, después vamos a ir ahí, ya se nos pasó el tiempo. Capítulo 117 del libro de los Salmos, verso 2, y nos vamos rápido así. Dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad del Señor es para siempre. Aleluya. Es para siempre, o sea, la verdad del Señor no va a cambiar, siempre va a ser verdad. La enseñanza del Señor es el mismo plan y el mismo propósito. Ahora, les quiero decir, si alguien se quiere edificar en esta enseñanza, lo que va a tener es que acudir y venir como Dios demanda. ¿Cómo Dios demanda? Dios demanda, no es una opción. Miren, si ustedes miran, es un mandamiento. Vayan, Efesios capítulo 2, verso 20. Y miren, no es una opción, es un mandamiento. Nos vamos al punto de Efesios 2:20, porque ya el tiempo se nos fue. Amén. Y les quiero decir que la palabra de Dios nos enseña que solo hay una sana doctrina, no hay dos. Y esta doctrina la encontramos en la palabra de Dios, como le estaba diciendo, y Dios nos demanda que nos fundemos en ella. Dios dice en su palabra, no es una opción, una vez más, es un mandamiento. Efesios 2:20. Miren la expresión, edificados. O sea, aquí no les dice si quieres. No, ¿sabes qué? Si quieres tú ser parte del cuerpo de Cristo, tienes que edificarte sobre este fundamento. En otras palabras, tu fe tiene que estar construida en este fundamento. Amén. Tu fe tiene que estar respaldada y tiene que tener este cimiento. En otras palabras, ¿sabe qué? Fundamento es cimiento. ¿Ok? Si alguien quiere pertenecer al cuerpo de Cristo, tiene que tener este fundamento. Y vamos a mirar el por qué y para qué. Amén. Porque dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas.
Pero miren lo que dice después, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En otras palabras, ya tenemos nosotros el ejemplo de apóstoles y profetas, pero la principal piedra del ángulo es ¿quién? Jesucristo. El fundamento principal y el cimiento es Cristo Jesús. Pero miren lo que dice en el verso 21, en el cual todo el edificio bien ajustado consigo mismo, dice, crece para ser templo santo en el Señor. Todo el edificio, en otras palabras, todos los que nos vamos edificando ahí, lo que va haciendo es creciendo para hacer un edificio, y es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos todo eso, sabe que lo que estamos haciendo es haciendo crecer el templo de Cristo. Amén. El verso 22, y miren, en el cual vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios, dice, por el Espíritu. Entonces, nosotros somos juntamente, o sea, a nosotros nos incluye juntamente edificados para morada de Dios. Entonces, ¿sabe qué? La doctrina que tienen los apóstoles es el fundamento de nuestra vida espiritual. Ahora, ¿me toleran un versículo más? Vayan a 1 Corintios capítulo 3, verso 11. Aunque usted puede leer desde el verso 1 para enfrente y se va a dar cuenta de muchas cosas, pero el verso 11 nos especifica y nos dice, ya sin que usted tenga una opción ni que yo tenga una opción, les voy a decir que quedamos muy cortos aquí. Amén. Ok, ya lo está leyendo nuestro hermano. Pero miren, el punto es este. Primeramente, una vez más, les voy a regresar a Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora miren, lo que usted va a leer acá, porque nadie puede poner otro fundamento. O sea, si alguien trata de meter otro tipo de enseñanza diferente a la que los apóstoles tienen para salvación, están fuera de fundamento. Eso es lo que dice la Escritura aquí. Amén. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿El cual es qué? Jesucristo. Él es el fundamento. Amén. Déselo si es para Dios. Tolérenme esto que les voy a decir. Podemos decir que es una necesidad, no es una opción, como le estaba diciendo, el perseverar en la doctrina. Esto está demandado por Cristo, no está demandado por ningún ser humano, hermanos. Como los apóstoles se sometieron, es necesario que nosotros también nos sometamos a la enseñanza de Cristo. Ellos se sometieron y fueron obedientes y vivieron, y ellos fueron los que llevaron esta palabra que se les demandó que se llevara a todo el mundo. O sea que ahora nosotros somos los pioneros, los que vamos a llevar esta palabra a aquellos que no la conocen todavía. Los que no conocen el fundamento, a través de nosotros es como lo van a conocer. Pero ¿cómo? Tenemos que perseverar nosotros juntos, unánimes. Porque sabe que si uno piensa de una manera y otro piensa de otra, no vamos a estar nosotros edificados sobre el fundamento, sino estamos nosotros edificados sobre nuestro propio criterio. Les quiero decir que esto es lo que tenían los apóstoles. Si ustedes se acuerdan donde empezamos capítulo 2, verso, ahí en el capítulo 2, verso 42 del libro de los Hechos, ustedes una vez se los voy a repetir. Esto no es una opción, es algo que estaba establecido y está establecido por Dios. Pero lo que dice ahí, lo que usted leyó, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, dice, en el partimiento del pan. Y esta parte, ciertamente, van a decir, pero aquí no nos juntamos para comer todos los días. Pero esta es una parte y es una reunión. Aquí no se parte muchas veces el pan literal, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios siempre es el pan espiritual. Amén. Y les quiero decir que aquí, si ustedes miran la última parte del versículo, perseveraban en el compartimiento del pan, y la otra parte eran las oraciones. O sea que estamos hablando que sí se estaba hablando de la palabra también, aunque también tenían en común el comer juntos. Aquí de vez en cuando nos juntamos a comer juntos y es una hermosura mirarlos a todos juntos, contentos. Pero qué hermoso es también que todos hablemos la misma palabra. Amén. Quedamos cortos. Les quiero decir que esto es parte de la doctrina, pero tenemos todavía algunas cosas como nosotros enseñamos aquí en la iglesia, el Nuevo Pacto. La iglesia del Nuevo Pacto, les quiero decir que de alguna manera nos hemos apegado a la doctrina de los apóstoles, luchando siempre, estar siempre alcanzando cada vez más la excelencia.
No es fácil, porque nos vamos a ser criticados. El hecho que le digamos a las hermanas, dice la Escritura que cuando oren o profeticen se curan su cabeza, para muchas es molestia. Pero sabe que si usted se cubre la cabeza, no lo haga porque yo le digo, hágalo porque usted quiere tener reverencia a Dios. Amén. Así dice la Escritura. Te lo quiere mirar ahí en 1 Corintios capítulo 11. Eso es lo que dice. Hay dos razones por las cuales lo especifica la palabra de Dios. Porque la mujer dice, tiene que tener señal de potestad, y por otra cosa dice, por causa de los ángeles. Ahora también dice, y si no se quiere cubrir cuando ahora profetice, que se rape. No está hablando de que un cortecito así bien guapo, no. Que se corte su cabello completamente y se quede así bien coquita. Eso es lo que dice. Y dice, y si le es vergonzoso raparse, que se tape. ¿Ok? Eso es lo que dice. Ahora, les voy a decir, algunos van a decir, no, pues es que yo, incluso he oído los comentarios por ahí, no voy a poder decir todo, pero les digo, muchos dicen, es que yo me voy a tapar la cabeza, pero necesito taparme la boca. No, pues tápese también la boca. No hable cosas que no debe hablar. Eso también es demandado por Dios. ¿Ok? No es algo que usted tiene que hacer. Ni tampoco nosotros le tenemos que juzgar por lo que hace, pero sí le tenemos que decir, Dios dice así. Amén. Gloria a Dios.